Forte bashela ha. Saplandere bekesa. Shela basoplande. Mi sarà solo ma la. It's crossed denomination lines and national boundaries from Alaska to Argentina. It encompasses a spectrum of the church, from Pentecostals to the Church of England. Some call it a laughing renewal. Others call it strange. Most would agree it is unusual. Those who claim to have the ability to speak in tongues believe that they've been baptized in the Holy Spirit. But to a newcomer, it's incomprehensible. Los carismáticos creen en algo llamado, entre comillas, bautismo del Espíritu Santo. Creen tener un encuentro único con Dios y que reciben regalos especiales, como hablar en lenguas, golpear a la gente en el Espíritu, que es cuando derriban por una fuerza misteriosa, y también reclaman haber recibido el poder de curar de Dios. Este ritual del, entre comillas, bautismo del Espíritu Santo generalmente implica que alguien te imponga las manos. Las personas que reciben un, entre comillas, bautismo del Espíritu Santo se conocen como carismáticos, y este movimiento se ha convertido en una parte integral de muchas denominaciones. Estos carismáticos están convencidos de que su movimiento es de Dios, pero están gravemente equivocados. El, entre comillas, bautismo del Espíritu Santo y los poderes que le acompañan en realidad son del diablo. El diablo tiene más influencia de lo que la gente piensa. En casos de posesión demoníaca, el individuo poseído a veces habla idiomas desconocidos. Cuando los carismáticos usan el término hablar en lenguas, puede referirse a hablar en idiomas perdidos desconocidos, pero con mayor frecuencia solo se refiere a hablar galimatías. En cuanto al supuesto golpe de gracia en el espíritu donde las personas son derribadas por una fuerza misteriosa, esta fuerza es demoníaca. Los demonios mueven objetos todo el tiempo. ¿Pero qué pasa con las curaciones? A muchas personas les resultará difícil de creer, pero el diablo puede curar a las personas. Él realiza sus curaciones a través de personas como gurúes, sanadores psíquicos y falsos profetas. Por ejemplo, este sitio web psíquico ofrece curaciones psíquicas. Tienen muchos testimonios. La gente incluso ha afirmado que sus tumores han desaparecido. Aquí hay un testimonio del sitio web. After 3 healing sessions, my bleeding stops completely. Luego continúa diciendo que sus tumores han desaparecido. And there are no tumors. La Biblia condena a los magos psíquicos y similares. No consultéis a los que evocan a los muertos, ni a los adivinos. No andéis en busca de ellos, para no contaminaros con ellos. Yo soy Yahvé, vuestro Dios. Levítico 19:31. Esto muestra que el diablo tiene la capacidad de curar. Él hace esto para engañar a las personas para que crean doctrinas falsas. Esto es lo que está sucediendo con las curaciones en el movimiento carismático. Pero algunos pueden preguntar, ¿cómo puede un hombre que dice creer en Jesús obrar falsos milagros del diablo? A lo que les digo, recuerden las palabras de Jesús. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre lanzamos demonios? ¿Y en tu nombre hicimos cantidad de prodigios? Entonces les declararé, jamás os conocí, alejaos de mí, obradores de iniquidad. San Mateo 7, 22 al 23. Esto significa que habrá algunos que parecen hacer milagros, pero en realidad están haciendo señales falsas y maravillas del diablo. Este es el caso del movimiento carismático. Cuando las personas son, entre comillas, bautizadas en el Espíritu Santo, no se les están expulsando demonios, sino que están siendo puestas bajo su influencia. El hecho de que el movimiento carismático es del diablo no es difícil de probar, solo hay que tener en cuenta que muchas personas en todo tipo de denominaciones afirman tener los dones carismáticos, pero estas personas no están de acuerdo en todo tipo de cuestiones esenciales. Algunos piensan que la homosexualidad no es un problema, otros piensan que es una abominación, algunos son pro aborto, otros pro vida. Algunos creen que el infierno es real y la gente va allí, otros piensan que todos van al cielo. Entonces pregúntese, ¿son importantes estos asuntos? ¿Le importarán a Dios? Según el movimiento carismático, estos asuntos no importan, porque creen que Dios da los dones carismáticos a las personas en ambos lados de estas cuestiones. Pero eso es ridículo. Estos asuntos son importantes. La enseñanza bíblica de que la homosexualidad es una abominación es importante. Ser pro vida es importante. Y creer que el infierno es real y que la gente va allí también lo es. No puedes simplemente creer en lo que sea y pensar que el Espíritu Santo te dará dones especiales.
No es difícil ver el engaño del movimiento carismático cuando se ve el panorama general y todo el caos doctrinal que contempla, pero para algunos esto no es suficiente. Así que vamos a analizar de cerca a algunas personas clave. El primer individuo que vamos a analizar es David Wilkerson. David Wilkerson es muy famoso en el movimiento carismático. Su libro The Cross and the Switchblade, o La Cruz y la Navaja, ha distribuido 16 millones de copias y ha sido traducido a 30 idiomas. Algunos lo consideran un profeta. Esto se menciona en el capítulo 9 de su biografía. La realidad es que David Wilkerson fue un falso profeta y fue usado por el diablo para engañar a muchos. Como no era sincero, se contradecía todo el tiempo. Una vez incluso cambió su posición en medio de un sermón. A continuación, un extracto de la biografía de David Wilkerson. Leemos uno de sus sermones. Inicialmente en su sermón, él está enseñando que un corazón pecaminoso no es aceptable para Dios. Luego, momentos después, cambia de posición y dice que no es necesario traer nada a Dios. Cito: el mensaje de David Wilkerson fue sobre los sacrificios del Antiguo Testamento, enfatizando que solo un cordero sin mancha era un sacrificio digno para un Dios santo. Trae solo un corazón santo a Dios, instó a la gente. No le traigas un corazón pecaminoso y espera que sea aceptable para él. Pero ahora papá está pálido. Se volvió hacia el intérprete y le advirtió que hablara exactamente lo que dijo después de eso. Todo lo que te acabo de decir está mal, predicó papá. No tienes que traer nada a Dios. Nada de lo que tienes es de mérito. Trae tu pecado, tu quebrantamiento, tu misericordia al Señor. Fin de cita. Pero como dije anteriormente, los problemas morales y teológicos no son realmente importantes para los carismáticos, por lo que no debería sorprender que se contradiga tan descaradamente. Según los carismáticos, siempre y cuando tengas dones o poderes debes ser de Dios. No se dan cuenta de que estos poderes pueden ser del diablo. Este fue ciertamente el caso con David Wilkerson. La biografía de David Wilkerson discute algunas de sus habilidades. En el capítulo 3 se discute la capacidad de David para conocer el pasado de las personas. Cito: se le daría alguna palabra de conocimiento sobre las personas en las bancas, de modo que mientras caminaba por los pasillos les contaba cosas sobre sus vidas que no podía haber sabido de otra manera. Suena espeluznante. Fin de cita. El autor de la biografía es en realidad el hijo de David Wilkerson, quien también piensa que David Wilkerson fue un profeta. Entonces es interesante que usara la palabra espeluznante para describir los poderes de su padre. La palabra espeluznante tiene un significado siniestro y demoníaco. Creo que el autor usa esta palabra porque los poderes de su padre le dieron un nivel de inquietud. Si fuera más honesto, se habría dado cuenta de que los poderes de su padre eran del diablo, pero esta inquietud que tenía hacía que él sintiera esta verdad. Dado que los poderes de David Wilkerson no eran de Dios, no es de sorprenderse que a veces sus supuestas revelaciones eran totalmente erróneas. La más notable es cuando predijo erróneamente su propia muerte. La biografía de David Wilkerson cita uno de sus manuscritos donde escribe, cito: un espíritu poderoso y relajante comenzó a caer sobre mí. Podía sentir el calor, el éxtasis y sí, un miedo asombroso. La presencia del Señor se estaba manifestando. Estaba tan quieto, tan relajante, y luego la voz quieta y delicada. David, no temas, pero regocíjate. No vivirás para ver tu 55º cumpleaños. Tienes menos de 3 años más de ministerio. Tendrás los ojos abiertos a los valores eternos. Todo lo que es material, terrenal, no tiene ningún significado. Todas las cosas materiales son irreales. Fin de cita. Pero esta profecía no se hizo realidad, así que obviamente no fue de Dios. La realidad es que David Wilkerson vivió hasta los 79 años, pero a algunos aún les podría resultar difícil creer que los poderes de David Wilkerson fueran del diablo, de que obtuvo su poder del mismo lugar que hacen los psíquicos, pero créalo o no, David Wilkerson a veces pretendía ser un adivino psíquico. Leemos esto en su biografía. Cito: David Wilkerson organizaba una fiesta de Navidad para el personal cada año, y le encantaba representar la rutina de Karnak de Johnny Carson. Fin de cita. La rutina de Karnak de Johnny Carson se refiere a cuando Johnny Carson se disfrazaba de adivino, así que David Wilkerson fingía ser un adivino en las fiestas navideñas. Piense en eso, un verdadero profeta de Dios que tiene poderes especiales, ¿pretendería de casualidad ser un adivino psíquico? No, David Wilkerson obtuvo sus poderes del mismo lugar que los adivinos y psíquicos, los consiguió del infierno. Otro individuo que vamos a analizar es John Sherrill. El libro de John Sherrill, They Speak with Other Tongues, o Ellos hablan en otras lenguas,
fue muy influyente en la difusión del movimiento carismático. Se le ha llamado el libro que encendió la llama en millones de corazones. El libro es básicamente la historia de John Sherrill convenciéndose del movimiento carismático. Es una historia de detectives en la que John trata de descubrir si el movimiento carismático es sobrenatural o simplemente histeria. Como John es un liberal infiel, apenas considera la posibilidad de que el diablo esté detrás del fenómeno carismático. Él termina creyendo en el movimiento carismático y recibe el entre comillas bautismo en el Espíritu Santo y comienza a hablar en lenguas. En su libro, John Sherrill usa el término a través de la puerta roja, como un eufemismo para el entre comillas bautismo en el Espíritu Santo. El capítulo 12 incluso se llama a través de la puerta roja. Si alguien le dijera que tuvo una experiencia espiritual y la describe como atravesando la puerta roja, uno podría pensar que está hablando con un ocultista o un masón, no con un cristiano. Esta es otra indicación sutil del origen infernal del entre comillas bautismo del Espíritu Santo, de los carismáticos. Muchas veces Dios obliga a que grandes engañadores como Sherrill y Wilkerson se rebelen de forma sutil. Aunque estas manifestaciones sutiles pueden representar evidencia poderosa para mostrarle a la gente la verdad, en última instancia la gente necesita ver la doctrina en la que se cree y ver si se alinea con la verdad de Dios. Las creencias de John Sherrill ciertamente no se alinean con la enseñanza bíblica. Como dije antes, John es un liberal infiel que no cree en la Biblia. Después del entre comillas bautismo en el Espíritu Santo de John, muchas personas le preguntaron a qué denominación pertenecía. La respuesta fue que él es episcopal. Cito, hay otras preguntas. ¿Seguimos siendo episcopales? Si somos, quizás asistimos a una iglesia carismática episcopal. No, permanecemos en nuestra parroquia local, San Marcos Mount Kisco, Nueva York. Los episcopales son escandalosamente liberales. Echemos un vistazo al sitio web de la iglesia a la que asiste, San Marcos, ya que se puede ver que tiene un enlace de episcopalchurch.org. Aquí aprendemos que la iglesia episcopal está totalmente de acuerdo con la agenda LGBT. Cito, la iglesia ha continuado su trabajo hacia la inclusión total de lesbianas, gays, bisexuales y episcopales transgénero. En 2003, el primer obispo abiertamente homosexual fue consagrado. Fin de cita. Como puede ver, la Iglesia Episcopal se jacta de, entre comillas, haber consagrado al primer obispo abiertamente homosexual. La persona a la que se refieren es Gene Robinson. You are the first openly gay consecrated bishop of a major Christian denomination. Gene Robinson también está a favor del aborto. En el siguiente clip, llama al trabajo realizado por Planned Parenthood valiente. And this amazing story of Planned Parenthood and its alliances with clergy throughout the decades. Just an astounding thing. You have to read it. I guess I also want to just say how amazed I am at the courageous work that Planned Parenthood has done for so many years. Como puede ver, John Sherrill pertenece a una iglesia notoriamente pro-LGBT y pro-aborto. Él no es cristiano y no tiene el Espíritu Santo. La próxima persona que vamos a analizar es Patty Mansfield. Patty Mansfield se ha convertido en una figura destacada del, entre comillas, movimiento carismático católico. Incluso se podría decir que su nombre se identifica con el movimiento. Look at me, Doug, because I've been associated with this movement now almost 50 years, and I travel extensively and probably internationally. one of the more well-known people yes, related my to it. My name is identified with the movement. Right. People will... Además, ella asistió al retiro que comenzó el movimiento. You know, I was present at the Duquesne Weekend in February of 1967, which marked the beginning of the Catholic Charismatic Renewal. También escribió un libro sobre el retiro llamado As by a New Pentecost, The Dramatic Beginning of the Catholic Charismatic Renewal, o como por un nuevo Pentecostés, el dramático inicio de la renovación carismática católica. La realidad es que este movimiento no es católico en absoluto, es protestante y se inspiró en nada menos que David Wilkerson, un pentecostal, y en John Sherrill, un episcopal. Fueron sus libros La Cruz y la Navaja y Ellos hablan en otras lenguas los que inspiraron el entre comillas movimiento carismático católico.
Patty Mansfield menciona cómo el libro de David Wilkerson era de lectura obligatoria para el retiro que comenzó el entre comillas movimiento carismático católico. Cito: además de los Hechos de los Apóstoles, a los asistentes se les pidió que leyeran el libro de David Wilkerson, La cruz y la navaja. Fin de cita. En su libro, Patty Mansfield también promueve el libro Ellos hablan en otras lenguas, en numerosas ocasiones. Cito: si tienes la oportunidad, intenta leer el libro que sugerí anteriormente, y otro de John Sherrill, Ellos hablan en otras lenguas. Fin de cita. Patty Mansfield elogia estos dos libros a menudo. Vean el siguiente clip. Sent them two books. One was The Cross and the Switchblade, story of a Pentecostal minister led from his small town into the streets of New York City. And the other one was entitled They Speak with Other Tongues. And these Duquesne professors realized, both these books refer to something called being baptized in the Holy Spirit. Maybe that's what we really need. Maybe that's what we're hungry for. Algunas personas pueden pensar que todas las iglesias que afirman ser cristianas son cristianas, pero esto no es cierto. Jesús hizo una verdadera iglesia, la Iglesia Católica, fuera de la cual nadie se salva. El protestantismo es una religión falsa, y así como el movimiento carismático tiene un caos doctrinal total, los protestantes creen en la sola fe, lo que básicamente significa que piensan que uno solo necesita creer en Jesús para ser salvo. Por lo tanto, no creen que las acciones morales de uno afecten su salvación. Aquí hay un clip de un famoso líder protestante que dice que no estamos bajo los 10 mandamientos. John, are Christians under the 10 commandments? No. Pero esto es falso. La Biblia nos enseña que nuestras acciones afectan nuestra salvación y nuestra amistad con Dios. Ustedes son mis amigos si hacen las cosas que yo les mando. Para una exposición completa sobre el protestantismo, vea el documental Protestantism's Big Justification Lie. El protestantismo es falso y el entre comillas movimiento carismático católico fue iniciado por protestantes. Esto se admite en el libro de Patty Mansfield. Cito: para resumir, un pequeño grupo de protestantes nos ha mostrado lo que realmente significa ser católicos. Fin de cita. Esto es importante porque el entre comillas bautismo del Espíritu Santo es muy similar al sacramento católico de la confirmación. Lo cierto es que el entre comillas bautismo del Espíritu Santo es en realidad una contraconfirmación inventada por el diablo. Es por eso que puede causar tales fenómenos externos. Los participantes de este entre comillas retiro carismático católico se dieron cuenta de las similitudes que el entre comillas bautismo del Espíritu Santo tenía con la confirmación. Cito: ¿no habíamos recibido ya a Jesús en el bautismo y al Espíritu Santo en la confirmación? Resultó que uno de los moderadores de la facultad estaba en mi grupo y respondió mi pregunta de esta manera. Dijo que aunque habíamos recibido a Jesús y al Espíritu en los sacramentos, estos eran momentos de decisión en los que probablemente no habíamos entrado completamente debido a nuestra juventud. Como adultos jóvenes necesitábamos ratificar y activar lo que ya nos habían dado. Fin de cita. Esto es totalmente ridículo. El entre comillas bautismo del Espíritu Santo carismático no es una activación de su confirmación. Piénselo, cuando los protestantes tienen un entre comillas bautismo del Espíritu Santo, no están activando su confirmación, nunca tuvieron una confirmación, ni siquiera creen en la confirmación. El entre comillas bautismo del Espíritu Santo es un ritual protestante, no es católico, y ciertamente no activa un sacramento católico. Pero la mentira de que el entre comillas bautismo del Espíritu Santo solo activa la confirmación se repite muchas veces en el libro de Patty Mansfield. Cito: en lo que respecta a los católicos, no veo esto como un sustituto de la confirmación. Creo que solo es un sacramental que activa la confirmación. La verdad es que el entre comillas bautismo del Espíritu Santo es un ritual diabólico que está destinado a reemplazar los sacramentos católicos. Escuche la descripción del libro de Patty. Cito: los moderadores siguieron la línea de los conversos arrodillados, rezando por el bautismo en el Espíritu Santo para cada uno. Uno de los profesores dijo que sentía como si el fuego estuviera envolviendo. Algunos de los estudiantes decían, se está haciendo más brillante, mientras él decía, se está poniendo más caliente. Fin de cita. Como era de esperar, después del entre comillas bautismo del Espíritu Santo, Patty se volvió bastante delirante. Cito: después del Duquesne Weekend, muchos de nosotros recibimos palabras del Señor, o eso pensamos. X debería casarse con Y, o Y debería casarse con Z,
o X debería ser un sacerdote, o debería ser una monja. Era confuso saber cómo interpretar todas estas revelaciones conflictivas. Fin de cita. El hecho de que todos recibieran, entre comillas, revelaciones conflictivas, debería haberles hecho saber que esto no era de Dios, pero no lo hizo. Patty Mansfield quiere creer que ella es algo especial. Desea desesperadamente creer que Dios la ha elegido para una misión extraordinaria. En su libro, Patty Mansfield también menciona una reunión carismática a la que asistió con una mujer presbiteriana llamada Flo Dodge. Durante esta reunión, Patty Mansfield afirmó, cito, «Mis manos y boca se sintieron ungidas», fin de cita. Pero la Iglesia Católica condena tener reuniones de oración interreligiosas. Papa Pío XI, cito, «Entonces, venerables hermanos, está claro por qué esta apostólica sede nunca ha permitido que sus súbditos participen en las asambleas de no católicos», fin de cita. Pero Patty Mansfield no es católica. En este punto, ella es una mujer delirante que está siendo preparada por el diablo para convertirse en un falso profeta. Después de su, entre comillas, bautismo del Espíritu Santo, finalmente comenzó a hablar en lenguas. Durante esta experiencia, yo creo que fue poseída. Hubo un chasquido en su garganta y comenzó a gruñir. Después de esto, se convenció de que se había identificado con María. Cito, «El clic se hizo más fuerte. Mi boca comenzó a moverse y comencé a gruñir. Oh no, pensé, no me digas que el Señor me dará una lengua gutural fea, después de que me especialicé en francés por la belleza del idioma. Pero seguí gruñendo hasta que finalmente estuve cantando en lenguas. Sabía que estaba cantando el Magnificat». Fin de cita. Como pueden ver, el diablo se está apoderando de Patty. La oración de Magnificat a la que se refiere es la oración de María de la Biblia sobre cómo ella, María, será llamada bendecida por todas las generaciones. Patty hace referencia a esta oración en su libro. Cito, «Mi alma magnifica al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque Él ha considerado el bajo estado de su doncella. Porque he aquí, todas las generaciones me llamarán bendita». Fin de cita. Como puede ver, la oración es sobre María, pero Patty comienza a pensar que también se trata de ella. Cito, «Se confirmó, el Magnificat de María se había convertido en mi Magnificat, su canción se había convertido en mi canción. De una manera muy misteriosa, pero muy real, fui incorporada a la magnífica rendición de María a Dios». Fin de cita. Ahora, algunos podrían pensar que Patty solo está diciendo que aprecia la oración Magnificat de una manera especial, pero no, piensa que esta oración ahora también está hablando de ella. Ella piensa que ahora está identificada con María. Miremos este próximo clip de ella hablando sobre esta misma experiencia. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, when I was baptized in the Holy Spirit, quando eu fui batizada no Espírito Santo, in that upper room chapel at the Ark and the Dove, naquele andar superior da capela da casa de retiros, a arca e a pomba, I believe in that moment, eu creio que naquele momento, I became identified with Our Lady. Eu me identifiquei muito com Nossa Senhora. Me identifiquei. Patty Mansfield simplemente comenzó una nueva religión y se convirtió en la nueva María. Incluso considera que el, entre comillas, bautismo del Espíritu Santo es necesario. Cito, «Desafortunadamente hay católicos que han llegado a la conclusión errónea de que el bautismo en el Espíritu es simplemente una cuestión de piedad personal. Sienten que es una opción, no una necesidad». Fin de cita. Pentecostés es cuando el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos de Jesús. A veces se le llama el nacimiento de la Iglesia Católica. La Iglesia no puede tener un nuevo Pentecostés. Patty Mansfield es una herramienta del diablo que comenzó una nueva religión y se consideró una nueva María. Pero ¿cómo puede ser del diablo el, entre comillas, movimiento carismático católico cuando la Iglesia Católica es la verdadera Iglesia y los, entre comillas, papas lo aprueban? Juan Pablo II incluso dijo, «Larga vida para los carismáticos». Long life for the charismatics. Francisco también promueve el, entre comillas, movimiento carismático católico. Incluso celebró el 50 aniversario en 2017. También se encuentra citado en la portada del nuevo libro de Patty Mansfield. Cito, «Comparte con toda la Iglesia la gracia del bautismo del Espíritu Santo».
Fin de cita. La respuesta es que la Iglesia Católica es la Iglesia verdadera, pero los hombres que reclaman ser papas desde Juan 23 fueron en realidad antipapas no católicos. Estos hombres fueron apóstatas públicos, y algunos incluso sostuvieron reuniones de oración interreligiosa con paganos, tal como está profetizado en Apocalipsis. Cayó la gran Babilonia, que es Roma, y clamó con gran voz diciendo, ha caído, Babilonia la grande, y ha venido a ser albergue de demonios. Apocalipsis 18:2. Es por esto que están sucediendo cosas tan extrañas como el show de luces del Vaticano y Francisco diciendo cosas salvajemente liberales. Los videos hechos por VaticanoCatólico.com muestran con gran detalle las herejías de los antipapas post-Vaticano II. Estos hombres son herejes públicos y por lo tanto no son católicos, están fuera de la Iglesia y es absurdo imaginar que puedan comandar en la Iglesia. Papa León XIII, Satis Cognitum, numeral 15, 29 de junio de 1896, cito. Sería absurdo pretender que un hombre excluido de la Iglesia tuviese autoridad en la Iglesia. Fin de cita. El Vaticano II fue un conciliábulo y estamos en los últimos días. El fenómeno del movimiento carismático es parte de las falsas señales y prodigios de mentira mencionados en la Biblia. La gente necesita rechazar el movimiento carismático y la contraiglesia del Vaticano II, que lo promueve. La gente necesita abrazar la fe católica tradicional, fuera de la cual nadie se salva. Across denomination lines and national boundaries from Alaska to Argentina. How amazed I am at the courageous work that Planned Parenthood has done for so many years. John, are Christians under the Ten Commandments? No. Yes, my name is identified with the movement. I believe in that moment, eu creio que naquele momento, I became identified with Our Lady.